al parto como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y sus anexos, y que se va a dividir en 3 periodos. El primero que consta de la dilatación, el segundo de la expulsión y el tercero del alumbramiento. La que sigue. Bueno, de manera muy general, esta es una clasificación de los tipos de parto, pero nosotras solo nos enfocaremos en el parto vaginal. Podemos clasificar al parto de acuerdo a la edad gestacional. El parto se produce a partir de las 37 semanas cumplidas y hasta las 42, y en ese lapso de tiempo se va a considerar como un parto a término. Cuando se produce con anterioridad, hablamos de parto pretérmino y de un recién nacido prematuro. Y cuando se tiene lugar después de la semana 42, el parto es postérmino y el recién nacido posmaduro. De acuerdo a su inicio, podemos dividirlo en espontáneo e inducido. El espontáneo es aquel que inicia de manera súbita con las contracciones, y el inducido es en el que por alguna situación particular debe provocarse para poder suceder. Por su finalización, vamos a estar hablando de que el parto puede ser vaginal o tóxico, anormal o distóxico, y quirúrgico o por intervención cesárea. La que sigue, por favor. Bueno, eh, hablando de la primera etapa del parto, va a iniciar con una serie de cambios que tiene como finalidad la dilatación del cuello uterino. Entonces, en algunos casos, Williams menciona que puede iniciar con la liberación del tapón mucoso, que es básicamente una pequeña cantidad de moco sanguinolento por la vagina, o con la presencia de contracciones uterinas, que eso es lo más común, las cuales van a iniciar generalmente de forma súbita, además de que son dolorosas. No se conoce con seguridad la causa del dolor, pero se cree que pueden deberse a distintos mecanismos, como hipoxia del miometrio contraído, eh, comparando como por ejemplo en el caso de la angina de pecho, compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino y parte inferior del útero por la contracción de los haces musculares entrecruzados, posible estiramiento del cuello uterino durante la dilatación o estiramiento del peritoneo sobre el fondo. Williams menciona que la teoría principal que podría ser es la de compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino, porque cuando se usa un anestésico local, casi siempre se produce un alivio del dolor durante las contracciones. El bloqueo neural con la analgesia epidural no reduce la frecuencia o intensidad de las contracciones. Y también mencionaba que el estiramiento mecánico del cuello uterino intensifica la actividad, y a eso se le va a conocer como reflejo de Ferguson. El intervalo entre las contracciones disminuye de forma gradual, de unos 10 minutos al principio de la primera fase hasta un minuto más o menos en la segunda etapa. En la fase activa del trabajo de parto, la duración de cada contracción va a variar entre 30 y 90 segundos aproximadamente, pero va a tener un promedio cercano a un minuto. Y también otra característica importante es que la presión promedio del líquido amniótico que se va a generar por las contracciones es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio, pero también puede variar entre 20 y 60 milímetros de mercurio. En los segmentos superior e inferior, pues se van a hacer más evidentes, y durante el trabajo de parto activo, las divisiones uterinas se van a volver más evidentes. En la palpación abdominal, algunas veces se pueden diferenciar los dos segmentos. El segmento superior va a tener la característica de ser firme durante las contracciones, mientras que el inferior va a ser más blando, se va a ver más distendido y más pasivo. Esto es importante porque si se contrajeran al mismo tiempo, con la misma intensidad, la fuerza de expulsión neta pues realmente disminuiría muchísimo, y la salida del feto pues se prolongaría mucho o de plano no ocurriría. Entonces tiene que haber como ese desequilibrio entre las fuerzas de uno y otro segmento. El segmento superior se va a contraer, a retraer y a expulsar el feto. Entonces,
El segmento inferior y el cuello uterino se van a dilatar y a formar un tubo por el cual puede pasar el feto. El segmento uterino superior activo se contrae sobre su contenido cada vez menor, pero la tensión miometrial permanece constante. Entonces, cada vez que hay una contracción, ya no tiene como que empezar de cero, sino que sigue desde el punto donde se quedó en la contracción anterior. Por eso la parte superior se vuelve un poco más pequeña con cada contracción sucesiva. También las fibras Genial, se nos van a estás dando bien tu contraer. explicación, solo que te recuerdo que esto lo vimos en fisiología uterina. Entonces, ¿me lo ¿Podrías puedo saltar? avanzar? Ujú. Ok, Avanza, por favor. ok. ¿También te la Vamos a tener avanzas? también, ok, la que sigue. Bueno, como fuerzas auxiliares del trabajo de parto, vamos a tener la dilatación completa del cérvix, pero además una Genial, estamos presión en parto. intraabdominal materna. Genial, Esto quiere decir, estamos en ujú, parto. Y esto implicaría que ya alcanzamos la dilatación completa. ¿Podrías ubicarte hasta esa área? ¿A ese ok, tiempo? Porque bueno, todo eso lo vimos en fisiología uterina. sí, es que realmente no ahondaba más en cuanto a eso. Entonces, pues solamente para completar la fase de dilatación, podría mencionar que se puede prolongar la fase de latencia cuando se utiliza algún anestésico y pues de ahí realmente vamos a tener esa fase ya completa en cuanto se alcancen los 10 centímetros de dilatación. La sigue. Pues esa realmente nada más la puse como para ejemplificar. Ahí donde está la fase inicial o latente, que no se presenta ningún tipo de dilatación ni de borramiento. En la fase de transición, donde ya se empieza a observar, y en la fase activa, donde ya hay como tal la borradura del cérvix. La que sigue. Bueno, en la segunda etapa, esta va a estar caracterizada por el descenso fetal. Eh, la curva de Friedman la va a explicar más adelante una de mis compañeras. Y pues básicamente lo que aquí nos va a interesar es qué tanto va a descender el feto, ya sea mediante los planos de Hodge o los planos de Lee, porque son los que vamos a registrar de acuerdo a la institución en la que nos encontremos cuando utilicemos el partograma. La que sigue. También, como ya lo vimos en la presentación anterior, vamos a tener cambios en el piso pélvico que nos van a ayudar a que el feto vaya avanzando al recorrer el canal de parto. La que sigue. Y bueno, esta fase, que se va a conocer como la fase de expulsión, a grandes rasgos, pues va a comenzar cuando se alcance la dilatación y va a finalizar con la salida del feto al medio extrauterino. Su duración va a ser variable. Eh, Sin anestesia va a tardar más o menos entre unas 2 horas en la paciente nulípara y 1 hora en la multípara. Pero si se utiliza la anestesia peridural, se puede prolongar la fase 1 hora más o menos. Y otros factores que tenemos que tener en cuenta durante esta fase, además de la paridad y de la utilización de la analgesia epidural, pues son el tamaño fetal, dado que si es un producto macrosómico, pues no va a poder salir y pues esta va a ser una indicación para cesárea, y también la presentación en la que viene el feto. Y esta fase se va a completar eh, el descenso de la presentación fetal. La que sí. Aquí también les puse esta imagen para ejemplificar. Aquí básicamente el cuello uterino ya no existe, por así decirlo. Ya hay un adelgazamiento mayor y entonces ya empezamos con la fase de expulsión A ver, como tal. genial, ¿cómo que por así decirlo? Bueno, o sea, sigue existiendo, pero ya hay un adelgazamiento mucho mayor. No, definitivamente no. ¿Cuál es la característica del segundo periodo o la segunda etapa? La expulsión del feto como tal, Ajá, ¿y la primera? la dilatación. Pero ¿de dónde a dónde empieza? ¿Y dónde termina?
O sea, ¿qué abarca la primera etapa del parto o la primera fase? La dilatación y el borramiento del cervix. Sí, pero ¿de dónde a dónde? ¿Alguien quiere ayudar a su compañera, por favor? Sí, doctora. Bueno, en el primer periodo, como lo comentó mi compañera Hani hace un momento, incluye el borramiento y la dilatación, y es como horas en las que va a estar la paciente durante este periodo. Depende también mucho cuando ingrese nuestra paciente, qué tiempo va a demorar en este primer periodo, en las primigestas. Se manejan horarios de 12 a 20 horas, un conglomerado de 20 horas alrededor que dura el primer periodo, y en las multigestas alrededor de 12 horas, esto en la fase No de vale. O latencia. sea, tu información, Ajá. digamos que es correcta, pero no aplica. La palabrita que todos odian. Correcta, pero no aplica. Porque yo te estoy preguntando, imagínate que en este momento tu residente te estuviese preguntando, dime, ¿de dónde a dónde abarca la dilatación? ¿A partir de cuándo tú la consideras y ¿De cuándo los termina? centímetros? No, dame la definición. Doctora, bueno, yo tengo ¿Sí? con el inicio de las contracciones uterinas y la presencia de cambios cervicales. Te estoy viendo con el nombre de Miriam y la voz es muy masculina. ¿Quién habla? No, soy Mario, el que está Mario, presente. perdón, es que está el micrófono de Miriam abierto y dije, me suena muy extraña esa voz. Ok, Mario, te escucho. Ya te corté la inspiración. ¿Me Ya, repites tu perdón, doctor. respuesta, por favor? Sí, es que me cuesta activar el micrófono. Yo tengo que el primer periodo se define como el comienzo desde el inicio de las contracciones uterinas y la presencia de cambios cervicales hasta la dilatación completa. Ok, entonces vamos a recapitular. Este periodo aplica desde que inician las contracciones reales, y eso implica que no estoy tomando en consideración la fase latente, hasta que alcanza los 10 centímetros de dilatación, motivo por el cual yo ya no voy a ver, por eso paré la exposición de Hania, porque dije, como que existe o no existe, no, o sea, para que tú digas que está en una segunda etapa, el cervix es inexistente, se ha vuelto un canal, el cervix se ha unido a la vagina y no podrías delimitarlo, o sea, se integró. ¿Sí queda claro para todos? Sí, doctora. Desde contracciones reales hasta que tenga la dilatación, hasta alcanzar la dilatación completa. Y recuerden que las contracciones reales implica que ya tenga 30 milímetros de mercurio como mínimo. O sea, lo ideal es que alcance los 60 milímetros de mercurio, que sean 3 contracciones en 10 minutos, que duren en promedio 60 segundos. Esas son contracciones reales, ya no hay pródromos ni falso trabajo de parto, sino un trabajo de parto establecido. Ese es donde inicia la dilatación y el borramiento. Y termina en el momento en que acaba de completar los 10 de dilatación y ahora sí viene el periodo expulsivo, que es lo que tienes ahí marcado. Avanza. Sí, otra. La que sigue, por favor. Bueno, teniendo la tercera etapa del trabajo de parto, esta va a consistir en la separación y expulsión de la placenta y sus membranas. Se va a deber a la contracción espontánea del útero en torno a su contenido decreciente. Jania, te interrumpo. ¿En algún momento nos vas a hablar de mecanismo de trabajo de parto? Sí, lo hablan más adelante. Ok, entonces nada más menciona de manera rápida para que después de que tengamos el parto nos recuperes la tercera etapa a detalle. Ahorita solamente la mencionas de manera superficial y la retomas después de que haya nacido el feto. Ok. Bueno, y básicamente es que va a salir la placenta por la contracción que tiene el útero para regresar a su forma original. La que sigue. Bueno, igual va a disminuir la superficie de la cavidad uterina y entonces se van a empezar a plegar las membranas. Se van a desprender por la contracción del miometrio, la tracción de la placenta al momento de sacarla y hacer una especie de tracción con el cordón umbilical. Y bueno, básicamente es eso. La que sí.
Bueno, mencionaba Williams dos No, te mecanismos. saltas todo esto y quedamos que eso nos los vas a explicar después porque nos interesa que nos expliquen el mecanismo de trabajo de parto. Ok. Primero el Bueno, mecanismo de trabajo de parto y luego el partograma. Si no, no vamos a entender. ok. Entonces nos saltamos hasta mecanismo, por favor, Así María. es, hasta esa zona te vas. Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam y yo les voy a hablar sobre mecanismos de trabajo de parto. Se puede definir como el conjunto de movimientos pasivos, es decir, va a haber adaptaciones y reajustes que debe realizar el feto cuando se desciende por el canal de parto, en este caso el vaginal, para salir al exterior. Para que se dé un encajamiento se tiene que cumplir una flexión, una orientación y un asincretismo. El descenso va a estar pronunciado por una rotación externa y la expulsión va a ser dada gracias a una extensión. Perdón, no, el descenso no es una rotación externa, lo tienes en tu diapositiva. ¿Qué dice? Sí, me refería a que va a ser ayudado por una rotación interna. Una expulsión, perdón, va a haber después una extensión, una rotación externa y como tal la expulsión del feto. La siguiente, por favor. Nosotros podemos definir encajamiento como el proceso dinámico mediante el cual el polo cefálico del producto va a descender y penetrar en la excavación pélvica, es decir, va a llegar al estrecho superior de la pelvis. Para que esto puede darse en las últimas semanas del embarazo o incluso hasta el trabajo de parto. Para que esto ocurra se requiere que el feto realice una flexión, una orientación y un asincretismo, que ahorita les voy a explicar. La siguiente, por favor. Podemos definir a flexión como que el feto va a necesitar flexionar su polo cefálico para ofrecer su diámetro menor, es decir, el subópsito bregmático. Esto lo va a lograr gracias a que el feto pone en contacto su mentón con el tórax, principalmente con el esternón, como se logra ver en la imagen. Al ofrecer este diámetro va a ser más reducido, por lo cual va a ayudar a los siguientes procesos. La siguiente, por favor. Una vez dado esto, se va a orientar, es decir, va a conjugar su diámetro mayor, que es el ópsito frontal de 12 centímetros, con el diámetro mayor de la pelvis, es decir, el oblicuo de la pelvis, que es de 12.5 en la mayoría de los casos, obteniendo una variedad de posición occipito ilíaca derecha posterior, occipito ilíaca izquierda posterior y las delanteras, que es la occipito ilíaca derecha anterior y la occipito ilíaca izquierda anterior, como se logra ver en la imagen. De todas esas posiciones, la más común es la occipito ilíaca izquierda anterior. La siguiente. En el caso de que la sutura sagital se mantenga equidistante del sacro y de la pubis, se puede decir que es asincretismo, como se muestra en la imagen del medio. En el caso de que se introduzca primero uno de los parietales, podemos decir que es asincretismo, el cual es un inclinamiento lateral para franjear el promotorio y ofrecer una mayor superficie de un parietal que del otro. Por ende, si nosotros decimos que es un asincretismo anterior, es porque la sutura sagital se acerca al promotorio sacro y va a ofrecer la mayor disposición de un hueso parietal anterior. El promontorio sacro. El promotorio sacro. Por ende, nosotros al tacto vamos a tocar el parietal anterior. Y si es un asincretismo posterior, la sutura sagital se va a encontrar cerca de la sínfisis del pubis, lo cual nos va a ofrecer un mayor contacto con el hueso parietal posterior. En el caso de que sea muy marcado, incluso se puede palpar el oído posterior. Se dice que el deslizamiento sucesivo de la cabeza va a cumplir un asincretismo posterior, después uno anterior, y de esa forma va a ayudar al descenso del feto, que es el siguiente paso. La siguiente, por favor.
Esto se va a lograr cuando el vértice de la presentación cefálica llega al piso del perine y va a orientar el diámetro mayor, que es el occipito frontal del feto, con el diámetro anteroposterior de la pelvis de la madre, y el diámetro biparietal del feto con el diámetro biasítico de la madre. El ¿Y cómo lo descenso consigue? ¿Mande? ¿Cómo lo consigue? Esto es por una rotación interna. Sí, pero ¿qué hace o qué favorece que se dé la rotación interna? Esto es provocado por la contracción uterina. ¿El 50% y el otro 50%? Bueno, se han propuesto varios motivos y algunas de las teorías propuestas sería la teoría clásica, la teoría de Schilling, la teoría de Rydberg. No ¿Y sé en qué cuál. consisten? Bueno, la teoría clásica latina consiste en que la rotación crónica y obligada de la adaptación de los hombros al diámetro transverso del estrecho superior. La de Schilling, si no me equivoco, es la incurvación del canal del trabajo obligatorio y si la cabeza no gira hacia anterior, la incurvación lateral de la columna vertical ofrece una menor flexibilidad. Estás leyendo, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Estás leyendo? No, es que en realidad esas son las únicas partes que no las entendí correctamente porque Y entonces, ¿por qué no nos preguntas en lugar de darnos una información que nos confunde? Bueno. ¿Alguien puede decirme por qué? Somos 34 personas, si es que no hay por ahí algún monitor repetido. Entonces, quiero su respuesta. La verdad no recuerdo muy bien, doctora, pero creo que era la suma de presiones tanto uterinas como abdominales. No, Mario, eso es lo que va a sumar la fuerza para la expulsión del contenido, pero aquí estamos hablando, o sea, lo que me estás diciendo es para eso, tienes razón, esos dos elementos se suman para expulsar el contenido, que en este caso es el feto. Pero aquí yo te estoy diciendo por qué el feto rota. Ya comenté que, ok, un porcentaje importante lo tiene este elemento, la fuerza de contracción que está empujando por hacer salir al pequeño. Pero me falta que me expliquen algo más, porque la fuerza de la presión hace que yo baje en una dirección lineal. Les recuerdo la curvatura de Caruso, rodilla del parto, que estamos hablando que es hacia abajo y hacia adentro. Y luego va a redireccionar, pero ¿qué hace que pase eso? Y no me pongas páginas del libro, porque no me interesa leer, me interesa que me expongan el tema. ¿El desprendimiento de la cabeza? ¿Cómo? Nada, te preguntaba que si era acaso el desprendimiento de la cabeza, una vez que realiza la maniobra. Ya saliste. Okay. Aún no hemos salido, apenas me está haciendo girar. Bueno, también mencionaba que al ubicar, al alinearse el óvalo menor, que sería el feto, en un óvalo más grande, que sería el canal del parto, esto va a permitir que no haya nada que le interponga un descenso. ¿Pero qué es lo que permite que se dé? Ya les dije que estoy de acuerdo, las contracciones uterinas, pero ¿y qué más? No, la verdad no sé. No, el canal pélvico no. Chicos, no están estudiando y su primer parcial está como a 2 semanas. Frida. Sí, doctora. Contesta mi pregunta, por favor. Alberto Domínguez Flores. Sí, doctora. No, igual no tengo la respuesta. Daniel.
Pues no, doctora, igual solamente tenía entendido que eran las contracciones y pues como ya nos habían mencionado los movimientos que hay de parte del producto, que primero son hacia abajo y hacia afuera y después hacia arriba. No, abajo y abajo sí, y después es hacia arriba y hacia afuera. Es lo único que tenía Buen entendido intento, que era lo Daniel, que pero no permitía. contesta mi pregunta. Lilia, La verdad lo desconozco, la literatura que yo leí solamente menciona lo de la alineación de los dos óvalos, como le mencioné, y sí leí las teorías, pero pues todas decían que ¿qué son libro nada más. leíste, Lilia? ¿Mandé? ¿Qué libro leíste? Leí Williams, González Merlo, también leí una página de la Universidad de Guanajuato. Y Y entonces, ¿por qué no la información? Isabel, Juani. No, doctora, yo tampoco conozco la respuesta a su pregunta. Ok. Les voy a dar la respuesta, pero eso les va a costar. Van a hacer un bueno, resumen del doctora, mecanismo de trabajo de parto, agregado a disculpe, la tarea que tenían. disculpe. ¿Sí? Bueno, también ahorita recordando, también se menciona que la presión que va a ejercer el líquido amniótico, si no me equivoco, y No, Miriam, sí te equivocas. Y mucho. No se refiere a los movimientos propios de el bebé y la No. estructura del canal Una de última parto. posibilidad para que rescate a todos. De lo contrario, el mecanismo de trabajo de parto se va en diagrama, se va en fluxograma o se va en resumen a su tarea del día de mañana. Una respuesta más. Les voy a dar la respuesta, pero les va a costar que se anexe a su tarea. Vane, ¿quieres aprovechar la oportunidad? Total, ya la causa es perdida. Bueno, está bien, doctora, sí. Ok, ¿cuál sería tu propuesta? Y no te sientas culpable porque ya todos aprovecharon para decidir que iban a hacer mecanismo de parto. Ujú. ¿Tu propuesta es? Mi propuesta eran los movimientos propios del feto y la No. estructura del canal del parto. A ver, Es como piénsenle un por código. lógica. Ujú. En esa lógica me dice que necesito fuerzas expulsivas, recupero. A ver, en la clase pasada vimos, bueno, la antepasada vimos todo lo referente a las cualidades que tiene el útero, la capacidad de contracción. Hablábamos de los fenómenos activos, que eran las contracciones, que era lo que nos marcaba Mario, contracciones, y lo que viene siendo la fuerza contráctil de los músculos abdominales. ¿De acuerdo? Es muy intensa y está ejerciendo presión para sacar, pero el producto está descendiendo. ¿Y a dónde está llegando? No quites tu imagen, justamente esa imagen que tenías nos permite responder a la pregunta. Ah, Mario, tú eres el que las estás apoyando. Sí. Ok, entonces, en ese margen, ¿qué imagen es la que ustedes tienen? ¿Qué tienen por delante de la cabeza? El tapón mucoso. No, el tapón mucoso ya se perdió. Estamos en el Músculo. trabajo de parto. El tapón mucoso lo perdieron desde que inició la fase activa. Digo, la latente. Cuando inicia la fase latente con 2 centímetros de dilatación, el tapón se fue. Visible o no visible para la paciente, el tapón se esfumó, ya no existe. El promontorio. Entonces, ¿qué tienen abajo? El promontorio. No. Músculos. Gracias. Entonces Músculos tengo del piso pélvico. útero, tengo lo que viene siendo las estructuras sólidas y las estructuras blandas. ¿Y qué forma tiene el piso pélvico? Un rombo. Como un rombo. Es una V, no. Están viendo la parte inferior de la vulva. Lo estoy viendo desde adentro hacia afuera. Es una cincha, una marca en forma de V. Imagínense la V con la que escriben vaca. Entonces, sí, no, ya hasta ahí llegué de plano. En ese parámetro
la cabeza está ingresando. Si pueden, al rato, van y cualquier fruta que tengan en su casa, le ponen una rayita, se la ponen en la mano y la abren en forma de V y empiezan a abrir y a cerrar su mano. Y se van a dar cuenta que lo que genera es que vaya rotando esa fruta, vaya girando. Entonces, esos dos elementos, la presión que está ejerciendo sobre el músculo va a producir que estos músculos se contraigan. Más la presión que está haciendo, eso es lo que hace girar la cabeza y nos tardamos prácticamente 15 minutos para sacar la cabeza. Doctora, ok, avanza. Ya quedó como tarea, porque les dije, les voy a dar la respuesta, pero les va a costar. Y eso implica, ya dije, fluxograma, diagrama, resumen, pero tienen que hablar de mecanismo de trabajo de parto, más lo que ya tenían. Que creo que no tenían nada, pero bueno. Está agregado en este momento que desarrollen mecanismo de trabajo de parto. Doctora, una duda. Sí. Entonces, ¿ese es el efecto coloquialmente llamado efecto de tornillo? No, el efecto de tornillo lo vas a tener cuando la cabeza salga. Ah, gracias. Bueno, sí podría darse. No del todo visible, sino lo vas a tener después. ¿Se acuerdan que en la exploración vaginal manejamos el término de ir viendo la variedad de posición? La variedad de posición es como tu GPS que te está diciendo cómo la cabeza se está moviendo internamente para alcanzar las metas que ahorita nos van a describir. ¿Sí más o menos te contesté? Sí, doctora, gracias. Ok, avanza por favor. Bueno, continuando, pues pasar la siguiente. Gracias. Una vez dado el descenso, se va a realizar una rotación interna. Esto No. quiere decir... Durante el descenso se da la rotación interna. Disculpe. La rotación interna está inmersa en el descenso, o sea, conforme va bajando la cabeza, es conforme va a ir girando. Bueno, conforme va descendiendo el feto, se va dando una rotación interna en la cual la cabeza del feto va a rodar en la pelvis. Esto nos va a permitir llegar o a la sínfisis del pubis o hacia la concavidad del sacro. El giro va a ser de 45 grados en variedad anterior, en 90 grados en variedad transversas y 135 grados en las posteriores. Si nos vamos a la imagen donde dice grados de rotación interna, podemos observar, por ejemplo, si nos ubicamos en la variedad de posición occipito-ilíaca derecha anterior, la flecha va en sentido horárico, es decir, va a favor de las manecillas del reloj. En todo lo contrario, eso del lado derecho va a seguir un sentido horárico. En el lado izquierdo, como lo es en la variedad occipito-ilíaca izquierda anterior, si nos damos cuenta, en la imagen muestra un sentido contrario, es decir, va antihorárico o en contra de las manecillas del reloj. La siguiente, por favor. Disculpen, dado eso, una vez el descenso alcanza el cuarto plano de Hooke, podemos ya ubicar en el introito la cabeza del feto y decir que está coronando. Ahora sí, la siguiente. Bueno, una vez ya ubicados en la parte inferior de la pelvis, lo que va a suceder es que la cabeza se va a extender, es decir, va a dejar de estar en contacto con el esternón y se va a extender. Por ende, va a seguir la curvatura del sacro y nos va a ofrecer al nacimiento, al principio, el occipucio, después la sutura sagital, veremos el brecma, la frente, la nariz, la boca y el mentón, lo cual va a ser como se encuentra ejemplificado en la imagen del borde inferior derecho. Si nos damos cuenta, sigue los pasos que les mencioné. La siguiente, por favor. Bueno, una vez ubicada la cabeza fuera de la madre, se puede decir que se da una rotación externa, es decir, va a girar 45 grados en sentido inverso a la rotación interna que ya se dio. Esto se va a conocer como restitución, de tal forma que va a quedar la sutura sagital va a quedar en dirección transversa al diámetro biacromial, es decir, entre cada proceso acromial de hombro a hombro del feto.
de tal forma que se va a relacionar el diámetro anteroposterior de la pelvis de la madre con el diámetro acromial del producto. La siguiente, por favor. Una vez dado esto, se puede decir que el hombro anterior se encuentra debajo de la sínfisis del pubis y el hombro posterior va a descender por la concavidad sacra hasta llegar al periné. Al llegar al periné, por la misma contracción del periné y la presión que va a ejercer el hombro posterior, se va a dilatar. Por eso se dice que el hombro posterior sale primero que el anterior. Dado esto, al ser más amplio el diámetro de los hombros, el resto del cuerpo pasa fácilmente porque ya es más angosto y ya no ofrece una resistencia para la salida como lo es en los hombros. La siguiente, por favor. Bueno, esta imagen ejemplifica los pasos que le di. En la primera se nota cómo el feto aún no está encajado. En la segunda ya hay un encajamiento gracias a una flexión, un acomodamiento y un asincretismo. Cuando ya se da el descenso total, la rotación va a ayudar al descenso. La rotación interna va a ayudar al descenso, lo cual va a permitir que la cabeza del feto se encuentre en la parte más baja del estrecho vaginal. Y dado esto, va a haber la extensión de la cabeza. Al extenderse vamos a ver un nacimiento del occipucio, como se logra ver en la imagen 5, y ya todo lo demás hasta llegar a mentón, y va a realizar una rotación externa para restituir va a restituir su posición contraria a la rotación interna, de tal forma que nos va a quedar el diámetro bisacromial alineado con el diámetro anteroposterior de la pelvis de la madre. En este caso, la imagen nos muestra una salida del hombro anterior y después una del hombro posterior. Se menciona, la literatura menciona que esto no puede pasar, ya que como tal el hombro anterior se encuentra, tiene algo que le impide salir lo que es la pelvis. Por ende, el hombro posterior es más propio para su salida, ya que el perine puede seguir dilatando y a través de las contracciones uterinas y el pujo salir primero para que lo siga el hombro anterior y el resto del cuerpo. En dado caso que el hombro anterior esté muy encajado, se puede decir que va a haber una distosia del hombro, pero este forma parte de un tema que se va a ver adelante. La siguiente, por favor. Bueno, en el proceso de seguir el canal del parto, el feto va a tener contacto con el canal óseo de la madre y puede provocar algunas alteraciones en la forma del cráneo, en la forma de la cabeza del feto. Esto principalmente se da en un acabalgamiento de los parietales, como es en la imagen número 1, o un acabalgamiento de los occipitales en la imagen 2. También se menciona, menciona el doctor Williams que se puede presentar una capsule succedanum, que es cuando en el introito el cabelludo... Caput succedaneum. Caput succedaneum, que es cuando el cuero cabelludo del feto está en periodos prolongados, se vuelve edematoso. En el caso de que dure muchísimo más, puede extenderse ese edema e impedirnos a nosotros detectar las suturas o las fontanelas al tacto. La presentación que les di anteriormente es una presentación cefálica en vértice, pero en dado caso de que fue una presentación cefálica en vértice anterior, en el caso de que sea posterior, lo único que va a cambiar va a ser lo que ya les mencioné en la rotación interna, va a ser un giro de 135 grados.
Esto lo menciono porque si no se llegase a dar una rotación completa, podría haber prolongación del parto que se vería reflejada en las curvas de Friedman. Bueno, en la curva de dilatación cervical, perdón. Y eso es todo de mi parte. ¿Dudas y preguntas? Porque seguramente tienen varias. No, son las tres cosas integradas. Los fenómenos activos, que implica la contracción uterina como tal, la presión que ejercen la pared abdominal, o sea, los músculos rectos del abdomen, los oblicuos, eso en una sola fuerza para empujar y sacar. Y la otra es, evidentemente, el piso pélvico. ¿Contestada tu pregunta? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, por ejemplo, Sí. en el momento en el que ya está la coronación, bueno, tenemos, cuando ya estamos sacando al feto, ayudando a sacar, menciona que tenemos que hacer una fuerza con su cabeza para poder ayudar a jalarlo, pero que igual no debe de ser tan brusca porque o podemos tener el pecho braqueado, podemos fracturar huesos y todo eso del bebé. Me refiero a que cómo puedo yo tantearle esa fuerza para poder ayudar a la expulsión. No vas a tantearle, sino vas a tomar con firmeza ese cuerpo. Y al tomar con firmeza, no el cuerpo, sino la cabeza, lo vas a hacer con las dos manos. De hecho, seguramente vamos a tener que ver un video donde vas a ver cómo colocas las manos. Y la tracción la vas a ejercer suavemente, pero sosteniendo la cabeza, o sea, vas a evitar que se caiga, pero esto te permite afianzarla, no presionarla. Por ahí en algunas comunidades rurales acostumbran hacer lo que viene siendo, ¿cómo le llaman? Recuperar el espíritu, algo así como tronar la cabeza. ¿Y qué es lo que hacen? Pues presionan la cabeza de tal manera que sientas que tus huesos se acomodaron, por así decirlo. No vas a hacer eso, simplemente es colocar tus dos manos sobre la cabeza de un muñeco y jalar con suavidad. Es lo que vas a hacer. En este momento no estamos viendo las técnicas a detalle porque lo vamos a ver mañana, pero más o menos como para contestar tu pregunta. ¿Sí quedó contestada? Sí, sí. Ok, mañana vemos, tenemos que ver un video de cómo nace o qué movimientos son los que van a tener que realizar. Ok, tienen no más de 5 minutos para terminar el tema el día de hoy. Van a hablar de patograma y sería lo único que volverían a hablar de todo lo que tienen hacia atrás, ¿de acuerdo? Lo que sigue sería cuándo pasan a la paciente a sala de expulsión, en qué momento se la dan. Ya hacia atrás, ¿no? Entonces, háblanos del partograma, por favor. 5 minutos, Okay. se acaba el tema. Sí. Ok, a grandes rasgos el partograma, pues es un documento que nos va a servir para el registro gráfico de la evolución del parto. Y el objetivo, pues, general es que sea un documento médico-legal que además pueda entender todo el personal de salud, que nos ayude a disminuir el número de cesáreas y a prevenir o diagnosticar anormalidades del trabajo de parto. La que sigue, por favor, María. A grandes rasgos, este es un partograma. Traté de poner una imagen que se viera completa, pero como está muy borroso, se la separé. La que sigue. En un primer paso, tenemos una sección para la ficha de identificación. La que sigue, por favor. También tenemos una sección en la que hay que registrar los avances que vaya teniendo nuestra paciente. Y si no tiene un riesgo tan importante
o si es de bajo riesgo más bien, se va a estar revisando cada 30 minutos. Pero si tiene un alto riesgo, vamos a estar haciendo el registro cada 15 minutos o incluso con menor frecuencia de tiempo de ser necesario. Y bueno, los datos que vamos a registrar son los que aquí les menciono, que es la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, la posición materna, el pulso materno y la calidad de la actividad uterina en cuanto a duración, frecuencia e intensidad de las contracciones se refiere, y también la localización del dolor. La que sigue. En esta sección, pues realmente no se ve tampoco mucho, pero lo que dice aquí básicamente es que vamos a registrar los planos pélvicos, la variedad de posición, la dilatación, el estado de membranas, la intensidad de la contracción y su localización, la frecuencia cardíaca fetal y la posición materna durante el trabajo de parto. La parte que está arriba, donde hay como un circulito dividido en tres y un puntito, realmente son como símbolos que vamos a poner más adelante al momento de graficar. La que sigue. Uy, se saltó una. Bueno, esta sección que es la más grande nos va a servir para graficar tres gráficas, por así decir, tres líneas. En unas vamos a graficar la dilatación cervical, otra va a ser nuestra curva de alerta y otra va a ser nuestra curva de descenso de la cabeza fetal. Estas curvas las vamos a iniciar en cuanto la paciente ya esté en la fase activa del trabajo de parto con una dilatación de entre 4 y 5 centímetros y pues exista la actividad uterina en una ¿Dónde forma tienes tu curva de constante. alerta en esta imagen? No, las tengo más adelante. Pásate a una de ellas, por favor. Y sería tu última. La que sigue. Ahí está la curva de alerta. Ok. Básicamente, ajá. No, habla. Bueno. Para realizar nuestra curva de alerta, vamos a determinar un punto de partida sobre la línea base y luego se van a buscar los tiempos en la parte superior izquierda para construir la curva de alerta. Los tiempos que se van a emplear se eligen de acuerdo a la paridad, la posición de la paciente y durante el trabajo de parto y el estado de membranas. Y también se tiene que indicar la dilatación en el punto correspondiente. Lo que sucede es que no tienes tú un gráfico de curva de alerta, porque si regresas al anterior, te vas a dar cuenta que el gráfico no trae curva. La anterior. Ajá. No hay curva. O sea, tú te la vas a tener que imaginar. Ese es el problema, porque quien no llegó a clase no se sabe ni siquiera la de Friedman, menos se va a saber la curva de Sand. Motivo por el cual, evidentemente, ahí están en problemas. Es llenar, ir poniendo puntitos y tú te vas creando tu gráfica. Tienes que recordar o tener en mente cualquiera de las dos, Friedman o la de Sand, según trabajen en el hospital en el que estés. Hay quien no conoce la de Sand, pero bueno, ¿y eso qué es? Y ok, entonces la de Friedman, pero están obligados a hacerla los dos. Ok, doctor. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? En ortopektograma ya no. Creo que sería todo. Sí, me están preguntando que si al cuadro sinóptico de mecanismo de Friedman, sí, así como que tarea doble. O sea, van a hacer su punto como lo quieran hacer, pero aparte van a tener algo que me demuestre que ustedes ya aprendieron lo que es el mecanismo de trabajo de parto. Y pueden buscar el comparativo. Williams lo desglosa como lo desglosó ella y pueden encontrar otra donde habla de 3 elementos solamente: encajamiento, descenso y desprendimiento o expulsión. Y a su vez lleva movimientos secundarios que son los que van integrando. Williams lo menciona todo desglosado. Entonces pueden hacer ese comparativo. Muy bien, que tengan buen día. Pónganse a estudiar porque calcúlenle como máximo 2 semanas, o sea, terminando septiembre están haciendo su primer parcial aproximadamente. Todo depende de qué velocidad vayamos. Y cuando se volteen a ver la información es un mundo de información. Es más vale que lo que no han estudiado lo empiezan a estudiar. Buena tarde.
Doctora, ¿Sí? nosotros le mandamos las diapositivas el día de ayer, no sé si ya las tienen por correo, es que tuvimos un poquito de problemas para mandarlas. ¿Cuáles son tus diapositivas? Ay, qué bueno que comentaste eso, Vani. Sí. Por favor, me mandan sus diapositivas y créanme que tengo 4 grupos. Entonces, por favor, mándenlas y pongan de qué grupo son. Si no quieren poner Ok, doctora. el NRC, cuando menos pongan el horario 8, 9, 10, 11, Se las su mando nombre ahorita y facilitan las cosas, ¿de acuerdo? Sí, se las mando Reviso ahorita. los datos, Vane, y te reenvío algún dato de si ya las tengo. Sí, doctora. Tu tema es... Atención al parto normal, lo que usted comentó ahorita, lo de atención al ingreso, Ok, todo lo demás. entonces la reviso Sí. e inmediatamente la subo, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Ya se me ha quedado parto 1, hablando de esto, Ujú. lo que sigue sería parto 2. Doctora, lo del partograma entonces ya está por terminado el día de hoy. Así es lo Ok, más que doctora. queríamos revisar. Ujú. Ok, está bien, doctora. Gracias. Hasta luego, adiós. a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Igualmente.